Bienvenidos a la segunda clase correspondiente a la tercera competencia de la asignatura Climatología Agrícola. En ella abordaremos la demanda hídrica de los cultivos. La demanda hídrica de un cultivo viene representada por la evapotranspiración. En ella debemos conocer qué es, qué importancia tiene, de qué depende y cómo determinarla. Este es un elemento, una variable fundamental para realizar planificaciones agrícolas efectivas de secano. Para entenderla debemos ir a la base o la etimología de la palabra. Está formada por evaporación, el cual es un proceso físico por medio del cual el agua líquida es convertida a vapor de agua y removida de la superficie evaporante. Mientras que la transpiración es la evaporación del agua líquida contenida en los tejidos de las plantas y su remoción a la atmósfera. Ambos procesos se dan en simultáneo alrededor de una planta y dentro de ella. Este también es denominado como un mal necesario porque el agua es removida, atraviesa las plantas y luego se va hacia la atmósfera. Esto tiene distintas funcionalidades. Muchos autores aseguran que la transpiración dentro de la planta se da para poder transportar metabolitos dentro de sus estructuras, entre otras muchas funciones. Pero es un proceso en el cual el agua es transportada a través de ella y a la cual tenemos que sumar el agua que es removida alrededor de ella. Tiene, como se había mencionado anteriormente, una funcionalidad, pero su importancia, o sea, la importancia separada de la evaporación y la transpiración son las siguientes. Está relacionada con el balance de energía, es decir, ayuda a la disipación de calor y a la redistribución del calor latente. Y al balance de agua, donde afecta la disponibilidad, es decir, el potencial agrícola, la fecha de inicio, longitud y término de la estación de crecimiento y calidad de dicha estación. Más adelante indagaremos más sobre el término estación de crecimiento. Limita actividades agrícolas, por ejemplo, también influye en el riesgo de sequía o exceso de agua, condiciones sanitarias, influye en las necesidades de riego y drenaje y en el potencial hidrográfico de las cuencas. A su vez, contribuye a la disipación de calor, enfriamiento evaporativo y redistribución de calor latente. Como hemos visto en clases anteriores, sabemos que algunas variables son influenciadas por otras. Si la evaporación está influenciada por las temperaturas o por la humedad, como vimos en la clase anterior, es comprensible que la evapotranspiración también sea o esté influenciada por estas variables. Pero veamos a profundidad qué elementos influyen sobre esta nueva variable y cómo lo hacen. La energía disponible en el sistema tiene un fuerte componente en la evapotranspiración, además de la humedad del aire, el viento y la temperatura. La energía disponible. Sabemos que en el balance energético radiante tenemos la radiación global incidente, el albedo y la energía emitida, ¿okay? Que a su vez se utilizan en la evaporación del agua, en el calentamiento del aire, en el calentamiento de los cuerpos. ¿Okay? Si nos vamos a LE, que es la energía utilizada en evaporar el agua, tenemos que se necesitan 2.45 megajoules para poder evaporar 1 kilogramo de agua. Es decir, a mayor energía disponible, mayor evaporación. En el caso de la humedad del aire, recordemos lo que es el gradiente de presión de vapor, es decir, la diferencia que hay entre la presión instantánea de vapor en una superficie y la presión instantánea de vapor en el aire. Es decir, la cantidad de humedad
o de vapor de agua presente tanto en una superficie evaporante como en el aire que esté encima de ella, de esa superficie. ¿Qué ocurre cuando hay más o menos de esta presión sobre la superficie evaporante? Vean, en un aire más seco, mayor gradiente, entonces hay mayor evaporación. Veamos un ejemplo con 2 meses. En marzo tenemos que la presión de saturación, la presión instantánea en la superficie es de 3.4 hectopascales, mientras que en el aire es de 1.8. Entonces, de la superficie hacia el aire fluye mayor cantidad de esta vapor de agua. Esta cantidad es igual a 1.6 hectopascales. Mientras que en agosto, cuando tenemos 3.2 en la superficie y 2.2 en el aire, fluye menos de esta energía. Entonces, la presión de vapor de la superficie y del aire y el gradiente de presión de vapor en un mes seco y en un mes lluvioso son claramente diferentes y está relacionado a la cantidad de vapor presente en el aire sobre la superficie evaporante. Donde hay mayor evaporación entonces en marzo y menos en agosto. El viento. El viento tiene un fuerte componente en la evaporación de la superficie evaporante. Vemos que tenemos en una superficie evaporante una capa limitante, una capa límite, en donde se da la difusión molecular. Es decir, las moléculas se van desprendiendo de esa superficie y van hacia la capa superior, directamente superior a la capa de aire. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una región turbulenta? Es decir, hay una circulación del aire. ¿Qué es lo que hace con esa cantidad de vapor presente en un momento determinado sobre esa superficie evaporante? A mayor velocidad del viento, ¿qué pasa? Se facilita el transporte de vapor, es decir, se desplaza la masa de aire que tenía un contenido X de vapor de agua. Por lo tanto, es sustituido por una masa de aire que está, en palabras más sencillas, está vacío. Entonces, vuelve a ocurrir la difusión molecular, vuelven a desprenderse vapor de agua hacia la capa de aire superior y si hay viento vuelve a desplazarse. Entonces, continuamente va a haber más difusión molecular a medida que haya mayor velocidad del viento. Asimismo, hay una reducción de la capa límite, es decir, disminuye la resistencia al escape de las moléculas de vapor de agua al aire. Por lo tanto, cuando hay circulación de aire sobre una superficie evaporante, aumenta esa necesidad de evaporación. Para el caso de la temperatura, tenemos estos ejemplos. Tenemos que para distintas temperaturas, una cantidad de gramos de agua por kilojoule, es decir, la cantidad de agua que se evapora por cada cantidad X de energía. Entonces, a mayor temperatura de agua, menor el calor latente de evaporación. Es decir, a medida que la temperatura vaya aumentando, se evapora menos cantidad de agua. Es decir, que se necesita menos energía. No es que a medida que la temperatura vaya aumentando, va a haber más evaporación, sino que a medida que la temperatura vaya aumentando, se necesita menos energía para evaporar agua. Veamos lo que ocurre con la presión de saturación, como hemos visto en la clase anterior, en relación a la temperatura. La temperatura del aire, ¿qué? Aumenta la presión de saturación a medida que la temperatura aumente, aumenta la capa límite, la capa o límite de almacenamiento de esa masa de aire, por lo tanto el gradiente se hace cada vez mayor. Entonces, si recordarán que si tenemos una presión X en un momento determinado a una temperatura determinada, tenemos también una presión de saturación. Entonces, cuando la presión instantánea está tan distante, tan distante de la presión de saturación, entonces el gradiente es mayor. A
A medida que la temperatura vaya disminuyendo, se disminuye ese límite que hay entre la presión instantánea y la de saturación. Y por ende, se necesita menos energía. Pero no cambia la cantidad de vapor de agua presente. Es decir, la cantidad, no el grado, no la humedad relativa, sino la presión instantánea, como recordarán en la clase anterior. Por su parte, la transpiración, lo que ocurre dentro de la planta, está relacionado entonces a las variables meteorológicas, pero también a las variables asociadas al propio organismo. La energía, de igual forma, el viento, el gradiente de presión de vapor, la temperatura, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que corresponde al ser vivo, a la planta, en donde entra a interactuar el área foliar, es decir, la estructura de la planta. Por ejemplo, el índice de área foliar, en donde relacionamos la superficie de las hojas respecto al suelo, y además de otros elementos como la morfología, donde entra la estructura, el tamaño, ubicación de los estomas, forma, textura, orientación y muchas otras características que indican que la evapotranspiración va a ser diferente entre especies, entre variedades. Ahora bien, ¿qué cantidad de agua demandan las plantas? La cantidad de agua demandada es similar en localidades con diferentes climas. Demandan la misma cantidad de agua en las diferentes épocas del año. Entonces podemos responder estas preguntas con lo que hemos podido ver en lo que va de la clase. Vean, la evapotranspiración es un término general donde relacionamos la evaporación de las superficies evaporantes y la transpiración de las plantas. Pero existen otros términos que se utilizan para estandarizar el concepto de evapotranspiración. La evapotranspiración de referencia es uno de ellos, se denota con ETO y se entiende como la demanda de agua de un cultivo de referencia. Máxima cantidad de agua que puede evapotranspirar un cultivo de referencia. Este es un cultivo hipotético. En donde, ¿qué características tiene? Es la tasa de evapotranspiración de un cultivo hipotético de referencia para el que se suma una altura de 0.12 metros, una resistencia de superficie fija de 70 segundos por metro y un albedo de 0.23. Cuando hablamos de resistencia a superficie fija, es la resistencia de la estructura de la planta al paso de la brisa, del viento. Entonces, la evapotranspiración de referencia está influenciada por las variables meteorológicas y las características de este cultivo de referencia, que es un pasto bien regado. ¿Cómo medimos la evapotranspiración? La evapotranspiración es una variable que puede ser medida en campo a través de algunos aparatos como los que vemos en pantalla. Estos son lisímetros o evapotranspirómetros de pesada, flotantes o de drenaje. Por ejemplo, en el que vemos en el recipiente, donde está el recipiente, simplemente pesamos el suelo en un momento determinado, con una cantidad de agua determinada en ese momento, y luego lo pesamos tiempo después y calculamos la diferencia. El lisímetro tiene otro tipo de funcionamiento a través de un algoritmo mucho más complejo que simplemente funciona con un sensor. Vemos, medimos, por ejemplo, la cantidad de agua en el tiempo t, la cantidad de agua en el tiempo t más 1. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos el registro de lluvia más el registro de riego en un momento determinado. Este va a ser igual a la evapotranspiración más el almacén en el tiempo 1 menos el almacén más el drenaje en el tiempo anterior. Despejamos la evapotranspiración y tenemos la fórmula para calcular de el lisímetro. Ahora bien, existen metodologías que se han desarrollado para calcular la evapotranspiración a través de fórmulas.
Estas fórmulas utilizan otras variables meteorológicas para calcular esta variable. Se han desarrollado muchas. Vean una comparación de las fórmulas que se han desarrollado y los elementos que necesitan para calcular. Veamos que el método de Pettman 1948 y el método de Pettman-Monti 1965 es el que utiliza mayor cantidad de variables. El que menos utiliza está el método de Hargreaves-Samani, que utiliza la temperatura, y el de la tina tipo A, que toma en cuenta el factor ambiental local. Veamos, esta es la fórmula de Fao-Pettman-Monti, la cual es la más recomendada para la estimación o el cálculo de la evapotranspiración de referencia. No obstante, tiene la limitación de que necesitamos una gran cantidad de información para poder estimarla. La otra metodología, más simple, como la que les acabo de mencionar, el método de la tina tipo A utiliza el factor ambiental. Este factor ambiental está determinado por un coeficiente, un KB. ¿Cómo funciona este método? Necesitamos registrar la evaporación en la tina tipo A, esa tina que vimos en la estación meteorológica convencional. El valor registrado de la evaporación es multiplicado por el KB, por un coeficiente de tina, y a través de eso obtenemos la evapotranspiración de referencia. Para calcular esa evapotranspiración debemos tomar en cuenta algunas variables dentro del cálculo. El KB va a cambiar dependiendo de la localización de la tina. Veamos en el caso A que la tina se encuentra sobre pasto y a más de 50 metros se encuentra un área seca. Y en el caso B, la tina se encuentra en un área seca y se encuentra a tanta distancia de un cultivo verde. Entonces, esas características, además de la velocidad del viento y la humedad relativa, nos permiten determinar o tener un KB específico, el cual utilizaremos para calcular la evapotranspiración. Por ejemplo, tenemos la tina de evaporación más cercana corresponde al caso A, en un ejemplo hipotético. La distancia del cultivo a barlovento es mayor a 1000 metros. La velocidad media del viento es alta y la humedad relativa es media. Entonces, el KB va a ser igual a 0.7. Ahora bien, la fórmula que utilicemos para calcular la evapotranspiración será más precisa, más consistente al comportamiento de la variable que nos interesa si utilizamos la mayor cantidad de otras variables. Veamos esta comparación entre la evaporación, la evapotranspiración mediante el método de tina y la evapotranspiración mediante el método de Pettman-Monti. Se ha determinado que la evapotranspiración por el método de Pettman-Monti es mucho más consistente con el comportamiento de la demanda hídrica que otras variables, que otras fórmulas que utilicemos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que la evapotranspiración de la tina, al compararla con la de Pettman, vemos que subestima mucho la evapotranspiración durante todos los meses del año. Es decir, que la evapotranspiración de tina pudiera estar diciéndonos que se está evapotranspirando más de lo que realmente se evapotranspira. De igual forma, vemos que, de acuerdo al comportamiento de otras variables meteorológicas, tenemos un comportamiento de la evapotranspiración. Vemos que es mayor durante la época seca, va disminuyendo durante la época húmeda. Esto puede interpretarlo muy bien con lo que ya hemos visto de la asignatura. Veamos qué ocurre con la evapotranspiración
de acuerdo a la variación estacional de otros elementos. Veamos la radiación, la presión de vapor y la velocidad del viento y vemos cuál de las curvas se asemeja más al comportamiento de la evapotranspiración de referencia. Veamos que durante la época seca todas las variables se disparan y por ende lo hace también la evapotranspiración y disminuyen durante la época húmeda. Ustedes, estudiantes, deben interpretar esto con lo que ya hemos visto. Veamos esta comparación de la variación espacial de la evapotranspiración de referencia. Vemos que para 2 días que están cercanos, el comportamiento cambió de igual forma. Veamos que una unidad productiva que mide aproximadamente 3.000 hectáreas, para el día 8-9 de 2022 se registró hasta 4,5 milímetros de agua evapotranspirada, mientras que para el 8-11 se evapotranspiró hasta 6,4 milímetros. Esto quiere decir que, de igual forma, en días nublados, en días despejados, en días con mayor cantidad de radiación que otros, también tendremos mayor temperatura y por ende tendremos mayor demanda evaporativa y por ende también mayor evapotranspiración. Ahora bien, la cantidad de agua requerida por las plantas es igual para todas las especies o variedades. Cambian los requerimientos de agua según la fase de desarrollo del cultivo. Varía la cantidad de agua requerida con la longitud del ciclo de crecimiento del cultivo. Bueno, si estuvimos hablando que se estandariza el concepto a través de la evapotranspiración de referencia utilizando un cultivo hipotético para relacionarlo con un cultivo en particular, entonces no podemos utilizar solamente la evapotranspiración de referencia. Y por ende se ha desarrollado la evapotranspiración del cultivo, que se entiende como la máxima evapotranspiración de un cultivo particular en un estado específico de su desarrollo, cuando no hay restricciones de agua en el suelo. De igual forma se multiplica la evapotranspiración de referencia por un coeficiente, un Kc. Veamos acá, tenemos que la evapotranspiración de referencia, que está influenciada, ya sabemos, por las variables meteorológicas más las características de un cultivo de referencia, se multiplica a su vez por un coeficiente, un Kc, ¿ok? En donde estamos asumiendo un factor ambiental o las características de ese cultivo en particular, de esa variedad inclusive. Entonces, al multiplicarla por este Kc, estamos calculando entonces la evapotranspiración del cultivo en un momento de desarrollo o en un momento particular de desarrollo de ese cultivo. Veamos cómo se comporta la curva de ese coeficiente de Kc para un cultivo en particular, que puede ser cualquiera. Veamos que este Kc es bajo durante las épocas tempranas del cultivo, luego va aumentando progresivamente a llegar al máximo durante la época de maduración, floración y maduración, y luego va disminuyendo durante la senescencia. Cuando vemos acá que varía de 0 a 1.4, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es, por ejemplo, en las fases tempranas, en la fase inicial, es el 40% de la evapotranspiración de referencia. Y en el caso de la floración o fructificación, vemos que puede ser 1.2 veces la evapotranspiración de referencia. Por lo tanto, la ETC puede ser menor o mayor que la ETO. Veamos distintos Kc calculados para las distintas fases de distintas especies. Vemos que, por ejemplo, para el maíz, el Kc varía de 0.7 a 1.2 y luego hasta 0.35. En el caso de la piña, es mayor durante las épocas iniciales y luego se mantiene constante en el resto de la época de desarrollo. Y por ejemplo, en otro caso, vemos que el ajo es de 0.7 durante la época inicial y en la senescencia y aumenta a 1 durante la época de floración y fructificación. Veamos esta comparación también de la variabilidad espacial de la ETC para distintos días. Vemos que, por ejemplo, para el 8-9, vemos que la ETC llegó hasta 5.7 milímetros. Y luego,
para el 27-11, es decir, casi 2 meses después, la ETC prácticamente prácticamente ha desaparecido. Llega a duras penas a 0.5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el 8-9 el cultivo se encontraba en un estado de desarrollo bastante importante del cultivo, pero ya para 27-11 ya estaba en esencia, estaba entrando en, posiblemente ya haya superado la madurez fisiológica y estaba entrando en una fase de muerte del cultivo. ¿Dónde podemos conseguir estos cassettes? Bueno, la FAO ha creado lo que se llama el manual de evapotranspiración del cultivo, que podemos encontrarlo en la dirección que vemos en pantalla. Acá se han calculado muchos cassettes para muchos cultivos, pero todos los años se publican nuevos cassettes en diferentes publicaciones científicas. Lo que hay que es investigar. Ahora, resumiendo, tenemos que la evaporación es un proceso físico por medio del cual el agua líquida es convertida a vapor de agua y removida de la superficie evaporante. Máxima evaporación de una superficie de agua libre depende del clima. Por otro lado, la evapotranspiración de referencia es la máxima evapotranspiración de un cultivo de referencia, es decir, la demanda de agua de un cultivo con unas características estandarizadas, que depende también del clima. Y la evapotranspiración del cultivo es la máxima evapotranspiración de un cultivo en particular, es decir, la demanda de un cultivo X, que depende del clima y del cultivo. Ahora bien, la cantidad de agua requerida por las plantas es suplida siempre por la oferta climática, por la oferta de la lluvia. Existen siempre suficiente agua para cubrir los requerimientos potenciales estimados según la ETO y la ETC. Entonces debemos entrar en lo que se llama la evapotranspiración real, es decir, la cantidad real de agua evapotranspirada, que depende del clima y de la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda. Veamos unos ejemplos para entender realmente qué es la evapotranspiración real, para la redundancia. Veamos estos ejemplos. La ETR, pero primero, la ETR nunca puede ser mayor a la ETO. ¿Okay? La ETR siempre es menor o igual a la ETO. Entonces la ETO y la ETC corresponden a las máximas demandas de humedad posibles para unas condiciones climáticas dadas. Por lo tanto, la ETR nunca podrá superar la ETO y la ETC. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos, si la ETO es de 70 milímetros y la disponibilidad de agua es de 150, entonces la ETR, ¿de cuánto será? Las plantas no van a evapotranspirar más de lo que necesitan. Por lo tanto, si la disponibilidad de agua es mayor a lo que ellos necesitan, la evapotranspiración real será esa cantidad que ellos necesitan. En este caso sería 70 milímetros. Si la disponibilidad de agua es inferior a la ETO y etc., entonces la ETR será igual a la cantidad disponible, porque no hay más agua. Entonces tenemos, si la ETO es de 70 milímetros y la disponibilidad de agua es de 50, como no hay más agua que evapotranspirar, la planta no va a evapotranspirar 70, sino va a evapotranspirar lo que hay disponible. Entonces la ETR es de 50 milímetros. Ahora, en resumen, tenemos que la evapotranspiración de referencia es la máxima evapotranspiración de un cultivo de referencia que depende del clima. La evapotranspiración del cultivo es la máxima evapotranspiración de un cultivo particular, depende del clima y del cultivo. Y la evapotranspiración real es la cantidad real de agua evapotranspirada, que depende del clima y la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda de los cultivos. Con esto finalizamos la clase de la demanda hídrica de los cultivos, no sin antes dejarle la práctica 4.1, determinación de los requerimientos hídricos de un cultivo. Para ello tenemos la siguiente información: el cultivo, la fecha de siembra, el tiempo de emergencia y el KB. En el cuadro que vemos en pantalla tenemos los registros de evaporación mensual y vemos que se ha calculado para los primeros 4 meses. Entonces ustedes deben calcular los siguientes meses utilizando la fórmula del coeficiente de TINA, es decir, la ETO mediante la TINA. Ahora bien, una vez que lo hayan calculado, luego deben calcular la evapotranspiración del cultivo. Asumimos que la duración es de 20 en la fase inicial, 30 desarrollo vegetativo, 30 en la fase llenado de grano y 20 maduración y senescencia. Tenemos los KC. Ahora deben calcular la ETO diaria, que es decir, simplemente asumimos que la mensual que calculamos es la diaria,
Es una forma de simplificar el proceso. Luego la ETC diaria, que ustedes tienen que saber cómo calcularlo, y luego la ETC por etapa. Es decir, multiplicar la diaria por la cantidad de días del mes. Perdón, del mes no, de la duración de esa fase. Una vez hecho todos los cálculos, responden las siguientes preguntas.